Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que la verdad ha estado resonando mucho en las redes sociales y entre los fans de la farándula turca, y creo que va a dar mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en la noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta y con un nudo en la garganta. Hande Erçel llora y el título dice: No puedo dejar a Kerem. ¿Qué pasó? Sí, así como lo escuchan, este titular explosivo nos obliga a preguntarnos qué ha sucedido realmente con esta pareja que acapara miradas y que tantos seguidores tiene. ¿Qué hay detrás de esas lágrimas? ¿Es un adiós definitivo, un malentendido, o algo completamente distinto? Antes de empezar a desgranar todos los detalles y las especulaciones, quiero recordarles algo súper importante, y es que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis, le dan clic a ese botoncito rojo de abajo y activan la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así nos ayudan a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. El titular es claro y directo: Hande Erçel llorando, con la frase implícita de que hay una conexión con Kerem y la imposibilidad de dejarlo. Esto de inmediato nos lleva a pensar en una ruptura dolorosa, en una despedida forzada, o quizás en una situación de conflicto que la ha llevado a tal estado de emocionalidad. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su química en la serie Senkalkapm traspasó la pantalla y conquistó a millones de corazones. Desde que confirmaron su relación, sus seguidores se volcaron en apoyarlos, convirtiéndolos en una especie de pareja de ensueño para muchos. Por eso cualquier indicio de problemas o de una posible separación, y mucho más si involucra lágrimas de Hande, se convierte en noticia de primera plana. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías desde que apareció este titular. Algunos usuarios comparten clips o fotos borrosas que podrían sugerir el llanto de Hande, aunque la fuente original y la veracidad de estas imágenes a menudo son difíciles de confirmar al 100%. Pero lo que sí es innegable es la fuerza del rumor y el impacto que tiene en la opinión pública. La frase "no puedo dejar a Kerem" es la que más intriga genera. ¿Significa que ella no quiere terminar la relación, pero las circunstancias la obligan? ¿O quizás es una expresión de su profunda conexión, a pesar de estar pasando por un momento difícil? Hay tantas interpretaciones posibles que es fácil perderse en ellas. Una de las teorías que más fuerza ha cobrado es la relacionada con la presión mediática y profesional. Tanto Hande como Kerem son dos de las estrellas más cotizadas de Turquía, y sus vidas privadas, por desgracia, a menudo están bajo el escrutinio público. Las agendas apretadas, los proyectos que los obligan a viajar, o incluso las exigencias de sus contratos, podrían estar jugando un papel en su relación. Si por algún motivo profesional, o por las presiones externas, se ven forzados a tomar caminos separados, o a poner distancia entre ellos, podría ser esa la causa del llanto de Hande. Imaginen la frustración de querer estar con alguien que aman, pero que las circunstancias de la vida, o de sus carreras, se lo impiden. Eso sería devastador, y explicaría perfectamente la frase. Otra línea de pensamiento se centra en un posible conflicto interno en la pareja. Aunque siempre se han mostrado muy unidos y enamorados en público, nadie está exento de discusiones o de momentos de tensión. Quizás han tenido una fuerte pelea, un desacuerdo profundo sobre algo importante, y la situación ha escalado hasta el punto de causar un gran malestar en Hande. En este escenario, la frase "no puedo dejar a Kerem" podría interpretarse como un deseo de resolver el conflicto, de no dejar que un problema arruine algo tan valioso para ella, pero al mismo tiempo, la dificultad de la situación la abruma, llevándola a las lágrimas. A veces las lágrimas no son de despedida, sino de impotencia y de un profundo deseo de que las cosas se arreglen. También debemos considerar la posibilidad de que el titular sea una interpretación exagerada o sacada de contexto de una situación particular. En el mundo de la farándula, a veces un simple momento de tristeza, una escena dramática en una película o serie, o incluso un desahogo personal, puede ser magnificado y transformado en una noticia sensacionalista. Podría ser que Hande estuviera pasando por un momento personal difícil, no necesariamente relacionado con Kerem, pero que los medios han conectado con él para crear una historia más jugosa. Es una posibilidad que no podemos descartar, aunque
Dado el impacto y la forma en que se ha difundido, parece que hay algo más detrás. Hemos visto en redes sociales que algunos seguidores están compartiendo fragmentos de supuestas entrevistas o declaraciones, pero hasta el momento, no ha habido una confirmación oficial por parte de Ande. Queremos sus representantes sobre este incidente específico o la causa de su llanto. Esta falta de información oficial es lo que alimenta aún más las especulaciones y las teorías. Cuando los fans no tienen respuestas claras, su imaginación vuela, creando todo tipo de escenarios. Ahora pensemos en el significado de la frase "no puedo dejar a Kerem". Si lo interpretamos literalmente, implica un apego profundo, un amor que es difícil de soltar. Podría ser que incluso si existen problemas, el vínculo que los une es tan fuerte que la idea de una separación es insostenible para Ande. Esto podría ser una señal de la fortaleza de su relación, pero también de la profundidad de su dolor ante la posibilidad de una crisis. Otra posibilidad, y esta es un poco más especulativa, es que el llanto de Ande no sea por una ruptura inminente, sino por una situación que los afecta a ambos y que la mantiene aferrada a Kerem como su soporte. Quizás ambos están enfrentando un desafío grande, ya sea profesional o personal, y ella siente que no podría superarlo sin él a su lado. En este caso, el llanto sería de angustia, de miedo, pero también de una profunda conexión y dependencia emocional. Lo que sí es cierto, y esto es un reflejo del poder de las celebridades y de las redes sociales, es cómo un simple titular puede generar tanta conversación y análisis. Ande Erçel y Kerem Bürsin son dos figuras que generan una gran empatía en sus seguidores, y por eso, cualquier noticia que los involucre, especialmente si tiene tintes dramáticos, se viraliza instantáneamente. En definitiva, la información que tenemos es limitada y en gran parte se basa en rumores y especulaciones generadas por ese titular tan llamativo. Lo que sí podemos deducir es que si Ande Erçel ha llorado y la frase "no puedo dejar a Kerem" está en el aire, es porque algo importante está sucediendo. Ya sea un problema de pareja o una crisis profesional, o una combinación de ambos, la situación parece ser emocionalmente intensa para Ande. Sin embargo, es crucial recordar que no tenemos la verdad absoluta. Debemos ser prudentes y no dejarnos llevar por el sensacionalismo sin fundamento. La vida de las celebridades, aunque pública, también tiene sus espacios privados y sus complejidades que nosotros, desde afuera, solo podemos imaginar. Para resumir, lo que hemos analizado hoy gira en torno a la impactante noticia del llanto de Ande Erçel y la conexión con Kerem Bürsin, expresada en la frase "no puedo dejar a Kerem". Hemos explorado diversas teorías, desde problemas de pareja y presiones profesionales hasta la posibilidad de malinterpretaciones mediáticas. Lo que queda claro es que la situación ha generado mucha inquietud entre sus seguidores, evidenciando el gran cariño que le tienen a esta pareja. Aunque no tenemos confirmación oficial, el hecho de que Ande esté pasando por un momento de gran emotividad y la dificultad de separarse de Kerem sugiere una situación delicada. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Espero que esta conversación les haya parecido interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor el contexto de esta noticia. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que ha pasado? ¿Cuál es su teoría sobre el llanto de Ande Erçel y la frase "no puedo dejar a Kerem"? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Su participación es fundamental para nuestro canal. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Ande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!